Hablar de la persona de Jesús es la dicha más grande que puede tener una persona. Hablar de su nombre. Y cuando hablo de hablar del nombre de Jesús, no es recordarlo con tristeza. Muchos, cuando van a hablar de Jesús, amados, se entran en su muerte y empiezan a sufrir. Y la gente llora. Ay, Jesús murió, lo abofetearon y lo miramos como que se me murió un hijo. Hablar de la muerte debería de ser el gozo más grande del creyente. Pero cuando toque mencionar su resurrección, entonces se completa el gozo. Porque de todos los hombres que murieron, la única tumba que está vacía es la de Jesucristo. Aleluya. No hay otro. Los restos de Buda, ahí están. Los de Mahoma. La tumba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está vacía. Amén. Gloria a Dios. En esta semana hemos propuesto hablar de la persona más hermosa, celebrarlo. Yo quisiera que usted, estos 20 minutos que vamos a hablar, esté pendiente. Hemos creído fielmente que durante toda esta semana algo sucederá. Sucederá algo en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Porque estamos hablando de la persona más hermosa, Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre el Verbo que se hizo carne. El Verbo que se encarnó. Vamos a estar mirando el ministerio de Dios manifestado en carne. Y yo quisiera que usted diga una frase junto conmigo. Los que puedan demutear su micrófono, usted quiero que lo repita junto conmigo. Si no lo puede hacer, está bien, usted lo hace allá donde está. Vamos a mirar el texto base en Juan capítulo 1, versículo 14. Para los que toman nota, este es el versículo que usted va a meditar en todo el día de hoy. Juan capítulo 1, versículo 14. El texto se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Oh, esto es digno de celebrarlo, amados. Esto es digno de celebrarlo. Ahora, los que puedan repetir esto, yo quiero que usted repita ese texto conmigo. Yo lo voy a leer, luego voy a decir la frase. Y usted va a repetir conmigo este texto. Y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Amén. Y habitó Y habitó entre nosotros.
entre nosotros. nosotros. Y vimos su gloria. Y Vimos su Vimos su gloria. gloria. Gloria Gloria. Gloria. como Gloria. Como del unigénito del unigénito del Padre. del Padre. Wow. Lleno de gracia Lleno de Lleno de gracia gracia y de verdad. y de verdad. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Oiga, mi amado, aquel verbo fue hecho carne, se encarnó. De eso vamos a hablar, de la encarnación. El verbo, el que creó todas las cosas. Oiga, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que creó las estrellas. Amados, el que creó los mares. Wow, el que le dio vida al hombre. Ese verbo se hizo carne y habitó. Vamos a hablar de la encarnación de Cristo, la encarnación de Dios. Amado, esto es maravilloso. Él habitó entre nosotros. Pero no solamente eso, el texto dice, lo que nadie vio, dice, y vimos su gloria. Aleluya. Oiga, pero oiga cómo fue que la vimos. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Y cómo la vimos? Lleno de gracia y de verdad. Amado, ese es el texto que usted va a meditar todo el día de hoy. La frase es la siguiente. El cielo se hizo visible en la tierra. Dígalo. El cielo se hizo visible en la tierra. Cuando Dios decidió vestirse de humanidad. Wow. La tierra vio todo lo hermoso del cielo cuando Él quiso humanizarse. El hombre vio lo más hermoso del cielo. Wow. ¿Sabía usted que la Biblia dice que llegará un día donde vamos a estar en un lugar donde no va a haber necesidad de sol? Porque Cristo será esa luz. Lo más hermoso del cielo, amado, caminó en la tierra. Así que dicen que no se puede ver nada del cielo, porque lo del cielo es espiritual. Déjeme decirle que en Cristo Jesús pudimos ver el cielo porque Él decidió vestirse de humanidad. La primera clase de ayer, nosotros comprendimos que Jesús existía antes del pesebre. Fue lo que vimos ayer, como verbo eterno de Dios. Analizamos lo que dijo Juan, que en el principio era el verbo y que ese mismo verbo era Dios. Hoy vamos a entrar al ministerio que cambió la historia, amado. La encarnación. Dígalo, dígalo. La encarnación. La encarnación.
Eso fue, amado, cuando Dios se hizo hombre, pero sin dejar de ser Dios. Hay muchas posturas. Si usted analiza a los musulmanes, ellos dicen que es imposible que Cristo sea Dios porque Él murió. Y que a Dios nadie lo puede matar. Y fíjese, su teología, sus enseñanzas tienen una lógica. Pero la lógica que tiene es una lógica humana, en la que ellos dicen es imposible que Dios muera. De hecho, ellos te hacen una pregunta cuando tú vas a hablar con ellos. Una pregunta: ¿Dios puede morir? Y yo le respondo inmediatamente. Tú le vas a responder, le dices, no, Dios no muere. Dice, ok, pues vamos a hablar. Y cuando tú empiezas a hablar con ellos y le dices, ¿quién era Cristo? Y yo, Cristo era Dios en la tierra. Entonces ellos dicen, por eso es que no podemos hablar, porque tú me dijiste ahora mismo que Dios no puede morir y Cristo murió. Y yo le digo, sí, pero también resucitó. Pero también se levantó. La muerte no lo pudo detener. La Biblia, amado, declara que el Verbo fue hecho carne. Esa expresión no significa que Él dejó su divinidad. No estamos hablando de que Cristo dejó de ser Dios, sino que Él, de manera voluntaria, Él decidió tomar la naturaleza humana para poder revelarse al hombre y poderlo salvar. Ninguna religión presenta algo similar. Un Dios que desciende a buscar al hombre, jamás, ninguna. No un hombre que sube a buscar a Dios. Aquí nosotros vamos a ver la manifestación más grande del Eterno. El Eterno entrando en tiempo. Entrando. Ustedes saben que la Biblia dice que Él habita la eternidad. Vamos a ver al invisible haciéndose visible. En todo el tiempo del Antiguo Testamento, Dios nunca se hizo visible. Vamos a ver al santo caminando entre los pecadores. Usted recuerda que cuando Israel pecaba, Moisés quería que Dios estuviera en medio de ellos y él le decía, yo no puedo estar en medio de ustedes, porque si voy, se van a morir, porque la santidad de Dios en su espíritu, su esencia, era imposible que el hombre en pecado pudiera caminar con él. Ahora, cuando Dios se manifiesta, que sucede esa unión entre Dios y entre hombre, esa unión perfecta permite entonces que esa santidad pueda caminar entre los hombres. Yo quiero mencionar 4 puntos y vamos a analizar, de hecho, también versículos bíblicos para hablar sobre la encarnación de Jesús. Luego del texto que tomamos, que es el texto en el cual usted va a analizar, el cual usted va a pensar, Juan capítulo 1, versículo 14, que aquel verbo fue hecho carne. Juan lo explica muy bien y dice que Él habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, la vimos como la gloria del unigénito del Padre, llegó lleno de gracia y lleno de verdad. Ahora yo quisiera que usted me busque Filipenses capítulo 2. Allí hay 3 versículos
hermoso donde vamos a meditar. Dice Pablo a los filipenses: haya pues en nosotros este sentir, oiga, que hubo también en Cristo. Ese es el ministerio, el ministerio de la encarnación, cuando Dios se hizo hombre, ¿ok? El ministerio de la encarnación. Y dice, el cual, siendo forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Pero ¿cómo se humilló? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay dos palabras muy importantes para poder entender el ministerio de la encarnación de Jesús. Pablo utiliza una palabra griega que se llama kenosis. Kenosis es un vaciamiento voluntario. Dice que Cristo tomó forma de Dios. Esta kenosis fue algo que él decidió hacerlo. Fue que Cristo se despojó de toda su gloria. Él hizo esa kenosis, él hizo esa voluntad, la manifestó despojándose de esa divinidad y dijo: el hombre no puede ser salvo por sí mismo. El hombre no ha podido alcanzar el entendimiento. La palabra la tiene ocultada. El hombre no entiende. El hombre no comprende. Me voy a humanizar. Esa es la palabra kenosis, una voluntad propia del Eterno. Y ahí es cuando él decide humanizarse. Ahí es cuando él decide convertirse en un hombre. Ahora, el hecho de que él dejara su humanidad, él no dejaba de ser Dios. Si te das cuenta de la manera que Cristo se encarna, lo hace de manera natural. Cuando nosotros miramos el primer hombre que Dios creó, dice la Escritura que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz y vino a ser el hombre un ser viviente, un alma viviente. Adán fue un hombre, no un niño. Adán no tuvo que pasar por un proceso de crecimiento. Si te das cuenta, cuando Dios forma a Eva, la forma también siendo ya una mujer. Adán, desde que la vio, no vio a una niña. Adán vio un ser como él. En la encarnación de Cristo, Cristo a través del Espíritu Santo, tomó un vientre. El vientre de María, que fue avisada por el ángel de que el Altísimo iba a poseer su vientre. Y cuando Cristo entonces toma el vientre de María, pasa los 9 meses en el vientre, nace como un niño normal, natural. Y creció y habitó entre los hombres.
Dios no se apareció como un ángel en esta ocasión. Dios no tomó polvo de la tierra para ser otro hombre diferente, sino que Él toma la forma de hombre de manera natural, como nacen todos los hombres, para nacer, crecer, reproducirse. Pero si te das cuenta, hubo una parte sobrenatural. María no necesitó un hombre. María no necesitó tener esperma que se junten con sus óvulos. No hubo esta necesidad. Vino un poder de Dios, el Altísimo dice que vino el Espíritu Santo y habitó en ella, la cubrió y al cubrirla, ¿sabe qué sucedió? ¿Sabe qué sucedió? Nació. Ahora, quiero explicar el punto de la reproducción de Cristo. Y lo vamos a hacer un poquito más para adelante, porque algunos creen que Él no se reprodujo. Cuando Cristo, ustedes saben que una de las cosas que Dios dijo que iba a hacer era que Él iba a habitar en los corazones. Él dijo que ya iba a dejar de habitar en los templos. Y aquí es donde empieza el ministerio de la encarnación de Jesús. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. Jesús en Juan capítulo 14 dijo que cuando viniera el Espíritu Santo iba a habitar en los corazones y que ese día los discípulos iban a conocer que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Y la promesa de Dios de habitar en el corazón de cada uno, entonces allí es donde Cristo iba a reproducirse en la vida de cada uno de nosotros. Los que estábamos muertos, los que estábamos en pecado, los que estábamos lejos de Él, al aceptar a Cristo, ahora Cristo se reproduce en la vida de cada hombre y de cada mujer. Cristo se reprodujo en la vida de Pedro. Cuando Pedro predicó a Cristo, entonces Cristo se reprodujo en más de 5,000 personas que lo aceptaron. Y de ahí en adelante, la reproducción de Cristo habitando en el corazón de cada uno, estaban creciendo y creciendo. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, entonces allí te das cuenta que todos en aquel tiempo la iglesia primitiva lo tenía en común, porque Cristo habitaba en el corazón de ellos. Ahora, hay otra palabra que Pablo utiliza y es la forma natural que Cristo decidió elegir. Es una palabra griega que se llama morfe. Forma o naturaleza. Indica que Cristo poseía plenamente la naturaleza divina antes de tomar la humanidad. O sea, cuando Pablo dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es que Él decidió tomar la naturaleza humana, pero Él no dejó nunca de ser Dios. Y esto lo vamos a explicar. Cristo no dejó de ser Dios, sino que añadió a la humanidad, Él añadió su divinidad. Habitó en un cuerpo
de carne. El infinito se hizo finito. El Todopoderoso se hizo dependiente. El Creador entró en su creación. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Analiza. Él es el Dios infinito. Se hizo finito. Él es el Todopoderoso. Se volvió dependiente. María lo amamantó, le dio comida, lo cuidó como un niño, vivió su adolescencia, trabajó, comía, bebía. Pero él era Dios. El mismo Creador entró a su creación. Amados, cada vez que te sientas pequeño, que te sientas insignificante, recuerda que Dios se hizo precisamente un hombre como tú y como yo para que nos podamos acercar a Él. Él decidió hacerse pequeñito. De la encarnación de Jesús tenemos el punto número 2, su nacimiento virginal. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo decide nacer en el vientre de una mujer, esta profecía se había hecho más de 600 años antes de él. Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya usted y yo vimos esto cuando estábamos hablando de las manifestaciones de los nombres de Dios en la persona de Jesús. El Emmanuel, cuando habla de joven virgen, él utiliza una palabra llamada alma. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, y utiliza el nombre de alma para poder entender que él utilizó una mujer que no había conocido hombre. Y esto tuvo un cumplimiento cuando nosotros leímos en Mateo capítulo 22, capítulo 1, para los que toman nota, capítulo 1, versículo 22 y 23, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya usted y yo conocemos esa historia. Primeramente nos dimos cuenta que esta fue una de las profecías que tuvo un doble cumplimiento. Y usted recuerda que vimos esa clase, no la vamos a detallar, pero usted recuerda que cuando Isaías estaba profetizando, ¿verdad? Allí pasaba una situación en la que Dios iba a mandar una señal de que Dios iba a estar con el pueblo, y que ese cumplimiento tenía que verse en ese momento para que el pueblo entendiera que los asirios, junto con la tribu del norte, no iban a invadir a Jerusalén. Y el niño nació, y antes de que ellos se juntaran para destruir a Jerusalén, entonces sucedió que los asirios destruyeron la tribu del norte, y no se pudo cumplir esa profecía o ese plan que ellos tenían. Ahora, esta profecía indicaba a Cristo, y el cumplimiento se cumple en esta ocasión cuando Jesús nace. Y Mateo dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Isaías.
cuando él dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y usted sabe que Emmanuel significa Dios con nosotros. Ustedes recuerdan esa historia claramente. Ahora bien, en el punto número 3, nosotros vemos el verbo que habitó entre nosotros. El verbo. Hablar del verbo es hablar de aquel que creó todas las cosas. Habitó. Y dice Juan en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar que utiliza Juan es una palabra griega que significa literalmente se tabernaculizó. Eso es lo que significa, se tabernaculizó. Ustedes saben que la presencia de Dios antes de que Cristo naciera estaba en el tabernáculo. Cuando el pueblo quería que Dios esté en medio de ellos, ellos necesitaban tener el arca. El arca era la evidencia de que Dios estaba en medio de ellos. Por eso Israel, cuando iba de campamento en campamento, de campaña en campaña, hacían todo y el arca iba en el medio, porque el arca significaba la misma presencia de Dios. Ahora, cuando el apóstol enseña y dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, él está diciendo que ya Jehová no iba a habitar en tabernáculo hecho por hombre, sino que en la persona de Jesús él decidió habitar, decidió caminar, decidió ahora que ese tabernáculo tomara pies, tomara mano, tomara boca, tomara ojos, palpara, caminara, hablara, fuera a la casa de María, fuera a la casa de Pedro, fuera a la casa de José, fuera a cada casa, caminara fuera a la casa de la mujer que estaba allá en Samaria, que fuera a donde estaba el endemoniado gadareno, que fuera a donde estaba ¿cómo se llaman ellos? Los leprosos, que caminara donde estaba Bartimeo. La presencia de Dios que estaba escondida en un templo, ahora decide caminar. Ahora decide habitar entre los hombres, visitar la suegra de Pedro, aquel que visitó la viuda de Naín, aquel que también visitó a Lázaro, aquel que visitó a Zaqueo, que le dijo: Zaqueo, hoy me es necesario que pose yo en tu casa. La Biblia dice que Jesús caminaba y andaba entre los pobres. Se fue al desierto y la gente iba con él. Y dice la Biblia que lo seguían más de 5,000 personas. Lo que no pasaba antes. Para ver el arca, solamente realmente lo podía tocar el sumo sacerdote. Solamente podía entrar a ese lugar santísimo una vez al año. No había manera, no había forma de que el hombre tuviera contacto directo. Por eso que la encarnación de Dios en la persona de Jesús es tan importante que la iglesia lo hable, lo predique, lo enseñe, lo medite. Porque estamos hablando es que todo lo que estaba encapsulado dentro de un templo, esto tomó forma y empezó a caminar y empezó a habitar y empezó a hablar, a tocar. Jesús le decía a la gente: tócame.
la mujer del flujo de sangre. Era imposible que ella fuera al tabernáculo. Ella no podía entrar, era inmunda. Al templo no podía entrar nada inmundo. Si usted se da cuenta, la encarnación de Dios a través de la persona de Jesús permitió que una mujer inmunda pudiera tocar el cielo en la tierra. Que un ciego pudiera decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que una mujer sirofeniza que adoraba ídolos pudiera tener contacto. La religión no permitía que ningún incircunciso, que ninguno amado pudiera entrar, ni siquiera tocar. Es más, quien tocaba los alrededores quedaba muerto. Quien tocaba los alrededores, quien iba y tocaba las columnas, quedaba muerto al instante. Wow. Él habitó entre nosotros, y esa es la importancia de conocer. La importancia de conocer el ministerio de la encarnación de Jesús. Por eso Pablo explicaba y Juan decía: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 decía: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Absolutamente, cuando Cristo estaba en la tierra, decía que en él habitaba, oiga eso, corporalmente, no algunas cosas. Nunca permita que le digan que Cristo no era Dios en la tierra. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Toda. Jesús no vino a visitarnos de manera temporal. Él vino a habitar entre nosotros. Por eso que cada creyente que acepta a Jesús es una multiplicación de Jesús. Cada creyente que acepta a Cristo, escuche esto, cada persona que lo aceptó, él automáticamente se convierte en una multiplicación de Cristo, porque Cristo empieza a habitar dentro del corazón de esa persona, y ya donde quiera que él vaya se convierte en un agente del cielo, se convierte en un ciudadano del cielo, se convierte en alguien que carga y posee a Cristo dentro de su corazón, porque Cristo vino para ser Emmanuel, es decir, para habitar entre nosotros. Por eso que la manifestación de Emmanuel es la manifestación más grande de Dios para el creyente en la tierra. Porque estamos hablando del momento, del tiempo, cuando Cristo decide multiplicarse dentro de la vida de cada creyente, en el corazón de cada creyente. Quiero hablar del último punto, y es la doble naturaleza de Cristo. 100% Dios, 100% hombre. En teología esto le llaman la unión hipostática. Cristo posee dos naturalezas completas. Él posee dos naturalezas completas.
dos naturalezas perfectas, divina y humana. Es decir, Cristo era un humano como tú y como yo, pero al mismo tiempo era el mismo Dios habitando entre nosotros. Esto es necesario poderlo entender y comprender. Había en Cristo una unión hipostática. Unión hipostática, que significa dos naturalezas completas y perfectas. Divino y humano. Divino y humano. Unidas en una sola persona que tenía nombre y tiene nombre, se llama Jesús. Juan, capítulo 10, versículo 30, confirma la unión hipostática. Si alguien lo puede buscar ese texto, búsquelo por favor. Lo tengo aquí, pero quiero que alguien lo lea. Juan, capítulo 10, versículo 30. Confirma la unión hipostática. La unificación. Amén. Ujú. Capítulo 10, versículo 30. Por favor, sí. Amén. Yo y el Padre uno somos. ¿Se fija? Yo y el Padre uno somos. Ese es el texto que confirma la unión hipostática. Es decir, que Cristo era 100% Dios, 100% hombre, dos naturalezas perfectas, completas, divina y humana. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Humanidad. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Usted se fija? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Cristo era un hombre con carne y con sangre, como tú y como yo. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad, pero también era un hombre. La Biblia dice en Marcos 4, versículo 39, que él dijo, tengo sed. Tengo sed. Es decir, en un momento Cristo dijo, tengo sed. A Dios no le da sed, pero al hombre sí le da sed. Ahora, te das cuenta que en Juan capítulo 11, versículo 35, hizo una acción humana. Cristo lloró. Cristo lloró. Pero así como él dijo, tengo sed, cuando usted lee Marcos capítulo 4, versículo 39, él calmó la tormenta. O sea, le dijo al mar que se aquiete. El mismo que dijo que tengo sed, le dice al mar, aquíétate, y el mar se calla. El mismo que dijo tengo sed, le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Le dijo a la niña,
niña, a ti te digo, levántate. Resucitó los muertos. Pero cuando usted lee Lucas capítulo 23, versículo 46, dice que murió. Dice que murió. Lo que le pasa a los hombres. Separación del espíritu y el cuerpo. La muerte. Se va el espíritu, el cuerpo, ¿qué hace? Queda inerte, se muere. Pero ¿dónde te das cuenta que Él es Dios? De igual manera, que al tercer día, aleluya, se levanta de los muertos. Se levantó. La tumba no lo resistió. La muerte no lo soportó. Demasiada gloria. Demasiada gloria. Venció la muerte, lo que ningún humano podía hacer. Que murió, sí murió, pero también resucitó. Jesús, cuando usted lee Marcos capítulo 4, versículos, Juan capítulo 4, versículo 6, se dio cuenta que Él se cansó. Pero cuando tú lees en Mateo 14, 33, te das cuenta que Él es adorado. Así que el Hijo de Dios se hizo hombre precisamente para que los hijos de los hombres seamos hechos hijos de Dios. Para esto fue la encarnación de Cristo. Él se encarnó, habitó entre nosotros precisamente para que tú y yo hoy podamos ser hechos hijos de Dios. Entonces, la encarnación de Jesús debe de ser un tema que el creyente lo debe de manejar y debe de tener los textos bíblicos, recordarlo. Porque el entendimiento no es lo mismo que el conocimiento. Escuche esto. El entendimiento no es lo mismo que el conocimiento. Usted puede conocer mucho y entender poco. Pero el que logra entender quién es Cristo, entonces ahí las cosas cambian. Quiero concluirle, mis amados. En el pensamiento judío, Dios era inalcanzable. No había manera de que el hombre pudiera alcanzarlo, tocarlo, hablarle, jamás. De hecho, para ellos, mencionar el nombre de Jesús, el nombre de Dios, perdón, era una profanación. Porque para ellos Él era invisible, perdón. Para ellos Él era trascendente. Cuando hablamos de la encarnación, hablamos de que Cristo rompe todo paradigma, toda religión, todo pensamiento. El Dios inalcanzable entró en la historia de la humanidad. Ese Dios que nadie podía ver, que nadie podía alcanzar, que nadie podía tocar, que nadie podía tener accesibilidad a Él, entró a la historia. ¡Wow! A través de la encarnación, lo profetizó durante todo el tiempo, desde Génesis. Desde que el hombre pecó, se profetizó que Cristo iba a nacer de la simiente de la mujer para aplastarle la cabeza a la serpiente. Esto
Satanás no quiere que la iglesia lo predique. Por eso tiene a la iglesia entretenida con muchos temas. Y este es el avivamiento. Jesús, amado. El creyente tiene que conocer. El ministerio de la enseñanza tiene que ser un ministerio vivo dentro de todas las iglesias. Porque si tú le enseñas la palabra a la iglesia, no va a orar sin entendimiento. No va a buscar a Dios sin entendimiento. No va a buscar al Dios que ya tiene en su corazón. No voy a tocar ese tema ahora. Porque una de las cosas que nosotros como creyentes buscamos lo que ya tenemos, donde lo que debiéramos de hacer es relacionarnos con el que ya tenemos. El que necesita buscar a Dios es el que no lo tiene, pero el que lo tiene no tiene que buscarlo. Usted tiene que relacionarse con él. Y a veces, como creyente, ayunamos para buscar a Dios, donde Dios decidió ya habitar en tu corazón. Tú lo que debes de, o lo que debemos de relacionarnos con el que ya está dentro de nosotros. En los primeros siglos, mis amados, los padres de la iglesia, que se llamaron Anastasio, Agustín, afirmaron esta verdad que estamos hablando contra toda herejía que negaban la divinidad y la humanidad de Cristo. Anastasio llegó a decir: Dios se hizo hombre para que el hombre fuese hecho participante de la naturaleza divina. Por tanto, mis amados, la encarnación no fue una pérdida para Dios, sino una ganancia para la humanidad. El hombre ganó. El hombre ganó porque Cristo no se convirtió en un animal, no se convirtió en un perro, no se convirtió en un pez, no se convirtió en un animal salvaje, en una águila, se convirtió en un hombre. ¡Wow! El ministerio más sublime del cristiano es que Dios no envió a otro, sino que vino Él mismo. El que sostiene los cielos en su mano, sostuvo los clavos en sus manos por amor. El que llena el universo, aceptó el límite del cuerpo humano. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La encarnación no es solo doctrina. Cuando hablamos de la encarnación de Jesús, no de la reencarnación, sino de la encarnación, estamos hablando que es la prueba más grande del amor de Dios. Y quiero darle 3 aplicaciones para finalizar. Es necesario, mis amados, que nosotros adoremos con entendimiento. No adores a un hombre divinizado. Es decir, no creas que fue un hombre que se divinizó, sino que Dios es el que verdaderamente se humanizó en el hombre. Es decir, Dios se encarnó para humanizarse. No fue un hombre que nació y tuvo una conexión con lo de arriba y ahora lo buscamos. No, no. Él vino a la tierra y Él se humanizó. Fue Emmanuel, Dios entre nosotros. No fue que nació como los judíos están haciendo. Que los judíos ahora, tú ves que todos los niños que nacen, desde ese tiempo ellos lo están buscando. A ver, ¿quién tiene una conexión más alta? Ellos le llaman la elevación del alma. ¿Qué alma está bien elevada para conectarse con el Padre?
No. El mismo Dios se humanizó, se hizo carne. La encarnación de Dios. Debemos de imitar su humildad. Imitar la humildad de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se humilló. Porque Dios se hizo carne. Porque siendo Dios, entró a un cuerpo limitado. Y esto nos enseña a nosotros que la grandeza realmente no está en ser superior a los demás, sino en servir. Como último punto, mis amados, nosotros debemos de anunciar su cercanía. ¿Qué significa esto? El mensaje que nosotros debemos de predicar no son mensajes que toquen las emociones. Tenemos que hablar lo que decía Juan, el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que hablar del reino de Dios. Tenemos que hablar del Rey. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar del Emmanuel. Tenemos que hablar de ese, porque esa es la persona más importante que tú y yo podemos tener. Amados, Dios con nosotros no fue un momento. ¿Oyó? Dios con nosotros no fue un momento. No significa que eso pasó y ya. No. Cuando la manifestación de Emmanuel vino para quedarse. Cuando Cristo se manifestó como Emmanuel, fue el comienzo de la eternidad caminando a nuestro lado. Por eso, cuando Él se fue, Él dijo, me voy, pero no lo dejo solos. Se aseguró de que nosotros tuviéramos al otro consolador, que ya esa es otra manifestación que posiblemente en otro mes de ayuno estaremos hablando solo del Espíritu Santo. Él a ese fue que nos dejó. Y a través de Él, Él habita en nuestros corazones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Emmanuel, Dios con nosotros, la encarnación, el ministerio que todo creyente debe de conocer cuando Cristo decidió habitar. ¿Para qué? Para que ya no haya necesidad de templo. Ahora Él habita en nosotros y se multiplica, se multiplica, se multiplica. Se va a multiplicar en tu casa, se va a multiplicar en tu familia. Cristo se va a reproducir en tus hijos. Cristo se va a reproducir en tus amigos. Se va a reproducir en tu pareja. Se va a reproducir en aquel hijo que está desviado, que no quiere conocer. Se va a reproducir Cristo. Sí, porque lo único que debemos de hacer es hablar del Emmanuel. Hablar del Emmanuel. Yo sigo orando y sigo creyendo hasta que toda la familia, alcance esa gran bendición de conocer al único Cristo Salvador. Dios les bendiga, Dios les guarde, rica y abundantemente. Amén. Misterio de la encarnación de Jesús. Amén. Amén. Padre que está